libro de Lucas, capítulo 14. Lucas capítulo 14, versos 34 y 35. Lucas capítulo 14, versos 34 y 35, dice así la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Este texto bíblico, mis queridos hermanos, empieza diciendo que la sal es buena. Buena es la sal. ¿Para qué sirve la sal? Para conservar, para preservar, para saborar, para sazonar, para despertar la sed en el mundo y afuera. Dice: buena es la sal, pero si la sal se convierte insípida, de nada sirve. Debemos de causar este efecto con el mundo y afuera, de preservar, de sazonar, de despertar esa sed, despertar este interés para que conozcan a Cristo. Si la sal se hace insípida y pierde su sabor, no sirve para nada, es inútil. Y para lo único que sirve esa sal insípida, sin sabor, es para botarla. Incline su rostro, hermano. Señor, yo te doy la gloria. Padre Santo, en esta tarde yo quiero depender de ti, Señor. Yo quiero hablar a tus hijos, Señor. Traigo una pequeña predicación, Señor, que tú me has preparado y me has puesto en mi corazón desde hace mucho tiempo. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu verdad. Gracias por tu salvación. A pesar, Señor, que no merecíamos ese regalo glorioso, pero tú te moviste a misericordia y no lo diste. Señor, en esta tarde, Señor, prepara los corazones. Ayúdame a mí, Señor, a enlazar las ideas. Ayúdame a que todo mi ser, todo esté dispuesto, Señor, a entregar este mensaje. Señor amado, la gloria es para ti. El mensaje es tuyo. Cualquier predicador es tuyo, Señor. Tú los has preparado. Yo me deposito en tus manos. Ayúdame, Señor. Dependo de ti. Y me gusta depender de ti. En tu nombre, Señor, oramos y te damos gloria. Te damos gracias. Amén y amén, Señor. Tome asiento. Ya llegó el pastor que predique. No, me la hizo con plan con maña. Dijo que no iba a venir. Mis queridos hermanos, desde un principio vemos cómo Dios ha mostrado y sigue mostrando y seguirá mostrando su inmenso amor y misericordia hacia nosotros. La misericordia de Dios significa que Él tuvo compasión por toda la humanidad. La misericordia es ponerse en el lugar de la otra persona a tal punto, a tal grado, que el problema, la tribulación, la aflicción que está pasando lo hace personal. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Él tuvo compasión de nosotros. Desde un principio la humanidad estaba perdida. El hombre estaba destituido de la gloria de Dios. Éramos enemigos de Dios. Y por consecuencia, todos nosotros íbamos derechito al infierno. Sin darnos cuenta. Sin saberlo. ¿Por qué? Porque estábamos ciegos. Y al momento que Él quita esa venda espiritual, somos sanados. Él nos muestra su misericordia y nos perdona y toma nuestro lugar
el castigo, el dolor, toda la ira de Dios. Y todo el sufrimiento Él lo lleva. Solo por amor a cada uno de nosotros. Su misericordia nos da su perdón. Su perdón nos dio la salvación. La salvación nos lleva a una transformación y esa transformación a un nuevo nacimiento. Pasamos de muerte a vida, de ser maldición a poder ser una bendición, de estar en la oscuridad a mostrar la luz de Cristo. Por eso somos la sal de la tierra. Por eso somos la luz del mundo. Esa es la misericordia de Dios. Acompáñenme allí a Salmos capítulo 36. Salmos capítulo 36. Versos 5 al 10. Dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás de torrento de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Pero muchas veces no somos rectos de corazón, pero aún así Dios muestra su misericordia con nosotros. Y le quiero dar un ejemplo muy rápido. Si usted me acompaña al libro de Génesis, capítulo 19. Verso 15 y 16. Todos hemos escuchado la historia de Lot. Lot que andaba con Abraham. Lot que conocía el camino de Dios. Pero Lot en un punto se afanó, alcanzó a llegar a tener tantas cosas que se tuvo que separar de Abraham. Y en ese momento que él decide, se enorgullece y quiere más para sí, más de lo que ya tiene. Y él pone su mirada donde su corazón lo tenía en Sodoma. Y Lot poco a poco fue acercando sus tiendas a Sodoma. Luego moró en Sodoma, vivió con ellos, se mezcló con ellos y consiguió lo que él quería: sentarse a la puerta de Sodoma, que haría un alto rango. Luego ya conocemos la historia, viene Jehová y va a destruir la ciudad y manda 2 ángeles. Lot los hospeda. Y viene el problema y los ángeles le dicen: dile a tus hijas, a tus hijos, a tus yernos que vamos a destruir esta ciudad para que no perezcan. Y Lot, habiendo conocido el camino de Dios, ya se había arraigado, enraizado en el mundo. Ya se había enraizado mucho en Sodoma. Él se le había olvidado completamente el camino de Dios. Y cuando Lot va a testificarle, a decirle a sus yernos lo que iba a suceder, ellos se burlan de Lot. ¿Quién le iba a creer a Lot? ¿Cómo me vienes a mí a hablar de que van a destruir, que es de Dios? Y mira tu vida cómo está. ¿Cómo me vas a decir a mí que escapa por tu vida si no tú mismo ni quieres escapar? Y luego, en el verso 15, los ángeles, y al rayar el alba, que sabemos que es un cuadro de la venida de Cristo, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallen aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Mira, aquí yo leí algo muy interesante. Estos 2 ángeles, creo que nosotros deberíamos de hacer esta función que estos 2 ángeles estaban haciendo. Le daban prisa a Lot y le dijeron: levántate. ¿Por qué? Porque los ángeles sabían que iba a venir destrucción.
Nosotros sabemos que Cristo viene, amén. ¿Y por qué no da prisa y le dice al pueblo allá afuera, levántate, date prisa, toma a tu mujer, toma a tus hijos, para que no perezcan en el castigo de la ciudad? Pero mire el verso 16, como Lot ya estaba muy enraizado en el pecado. Él completamente se le había olvidado el camino de Dios. Verso 16 dice, y deteniéndose él, mire, él no quería salir. Él incluso estaba ahí como que, no, pues si mis yernos no me creyeron, pues ¿será cierto o no será cierto que van a destruir la ciudad? Dice, y deteniéndose él, los varones hicieron de su mano y de la mano de sus mujeres y de las manos de sus 2 hijas. O sea, lo sacaron a fuerza. Lo sacaron a fuerza a Lot. Pero por la misericordia de Dios, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Mis hermanos, ¿qué pasa cuando nos enraizamos mucho en el mundo? Se nos olvida el camino de Dios. Cuando en realidad usted es la sal, usted es la luz, y usted es el que tiene que ir a hablar y decirle, levántate, date prisa, porque al rayar el alba, porque Cristo viene y usted lo cree, ¿cierto? Pero sabemos que eso es mentira, porque no estuviéramos aquí, estuviéramos afuera. Usted ya sabe para dónde va el mensaje. Dios se compadeció tanto de nosotros porque Él sabía que estábamos como Lot. Estábamos arraigados al mundo, perdidos, desorientados, sin salvación. Hoy quiero hablar de la misericordia de Dios hacia nosotros, pero también de la misericordia de nosotros hacia el incrédulo. Esa misericordia que tenemos que dar, pero no mostramos, no lo hacemos. Y yo le hago una pregunta a usted, después de la salvación, de haber recibido la gracia inmerecida, ¿qué hemos hecho? Mira, a mí me ha llamado la atención estos últimos 3 meses. Vino un predicador de Honduras y nos habló el tremendo esfuerzo que él hace, el hombre de Suiza, que allá hay mucha oposición. Y nosotros estamos siendo como cobardes aquí, sin hacer absolutamente nada. Y al rayar el alba, usted lo sabe, porque usted es un creyente. ¿Cómo hemos demostrado lo que Cristo hizo en nosotros? Dios muestra misericordia, pero también demanda misericordia. En Filipenses capítulo 2, verso 5, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Nuestro modelo, Jesucristo. El Señor Jesús se humilló, se despojó. Incluso en los evangelios dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué hizo Jesús? Él se negó a Él mismo por amor a nosotros. Él mostró la misericordia. Si usted se fija, Jesucristo siempre ponía sus palabras en acción. Siempre lo va a ver. Nuestro Señor Jesucristo, el mejor ejemplo de la misericordia. ¿Qué ha sido de nuestra vida después de la salvación? Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo tengo que mostrar, usted tiene que mostrar a Cristo a través de su vida. ¿Qué significa esto? Que usted tiene que hablar como Él habló, que usted tiene que actuar como Él actuó, que usted tiene que caminar, pensar, tiene que ser manso y humilde como nuestro Señor lo hizo. Tiene que demostrar misericordia como Él lo tuvo con cada uno de nosotros. Tenemos que dar de gracia lo que de gracia recibimos. Yo me acuerdo de la mujer samaritana cuando tuvo aquel encuentro glorioso con Jesús, que cuando fue transformada su vida, enseguida ella predicaba, testificaba de Cristo. Yo me acuerdo de aquellos 10 leprosos cuando Jesús los limpió,
Pero solo uno regresó agradecido. Y los demás siguieron en su religiosidad. Pero dice la Biblia que este samaritano regresó agradecido y volvía glorificando a Dios a gran voz. Pablo, cuando fue convertido, enseguida: Señor, ¿qué quieres que haga? Pero ¿qué pasa con los hermanos de Manantial? ¿Qué pasa con los hermanos de Manantial? Qué lástima que la iglesia hoy en día está como estos 9 leprosos, que de lunes a sábado bien viven su religiosidad y solo los domingos vienen arrepentidos, como ese samaritano que postrado en tierra y a sus pies. Qué lástima. Hay que dar de gracia lo que de gracia recibimos. En nuestra historia hoy del buen samaritano, queremos saber quién es nuestro prójimo, qué debemos hacer con el prójimo y el por qué lo debemos de hacer. Acompáñenme ahí a Lucas 10:25. Lo voy a leer todo y ahorita vamos verso por verso. Dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y aquí empieza la parábola. Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. En el verso 25 vemos a un intérprete de la ley que quería probar a Jesús. Un intérprete, un religioso, un erudito, conocedor de la palabra. Y como que quiso poner a Cristo como que en aprietos, según él, como que lo quiso acorralar. Pero eso es lo que Jesús quería. Jesús quería que este grupo religioso fuera confrontado con su dureza de su corazón. Jesús estaba a punto de enseñarles lo religioso que ellos eran, lo mecánico, lo frío, lo ritualista, y que eran hombres sin afecto natural. Ahora, ¿qué significa un hombre sin afecto natural? ¿Alguien que me ayude? Muerto. Que no tiene misericordia. Que no tiene misericordia. Ahora yo le pregunto a usted: ¿usted se considera una persona sin afecto natural? No me lo diga. Usted medite en su corazón. ¿Usted se considera una persona sin afecto natural? Ahorita vamos a ver.
El verso 26, vemos que el escriba le hace una pregunta y le dice: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito? O sea, ¿cómo lees? ¿Cómo le entiendes? Y aquel intérprete de la ley, como era un erudito, cita 2 textos bíblicos del Antiguo Testamento. Y le dice: aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesucristo lo aprueba y le dice: bien has respondido. Un intérprete, un erudito, lo sabes. Haz esto y vivirás. Lo sabes, ahora vívelo. Lo sabes, practícalo. Usted puede ser un erudito en la palabra, pero en la realidad también puede estar muy lejos de Dios, como este intérprete de la ley. Verso 28, y le digo: bien has respondido, a esto y vivirás. Verso 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Estos judíos tenían su propio concepto de quién era su prójimo. Ellos pensaban que su familia, su hermano, su hermana, o otro judío del mismo pueblo, pensaban que ellos eran su prójimo. Pero la verdad no era así. Para ellos los samaritanos, los gentiles, eran lo más inmundo. Era una ofensa para ellos. Incluso una vez al Señor Jesucristo le dijeron samaritano. Era la ofensa de las ofensas. Es como cuando al mexicano le mencionan a mamá. Hágale cuenta, sí. Y en el verso 30 empieza el Señor a decirle la parábola. Y dice: respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. El nombre de Jerusalén en el idioma hebreo significa ciudad de paz. Y Jericó significa destrucción. Este hombre descendía de la ciudad de paz a la ciudad de destrucción. Y eso muchas veces pasa cuando vivimos una vida alejada de Dios. Empezamos a descender. Y es interesante porque aquí yo estaba meditando y yo pude alcanzar a ver la caída del hombre en el huerto del Edén. Que por causa del pecado la vida del hombre fue en descenso, dejándolo espiritualmente muerto. Pero con una esperanza: Cristo Jesús. Y este hombre no tan solo pasó de paz a destrucción, sino que en el camino le salieron ladrones y lo asaltaron. Dice la Biblia que este hombre cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Cuando un ladrón te asalta, su objetivo es dejarte sin nada, dejarte en la calle, despojarte completamente. Así es el pecado. Así es el pecado, mis queridos hermanos. El pecado te tiende trampas, te juega sucio. El pecado te asalta, te despoja, te quita todo. El pecado destruye tu matrimonio. El pecado te mete en la drogadicción. El pecado mata a tus hijos, destruye a tus hijos. El pecado destruye la relación que tú tienes con Dios. Te consume al punto de dejarnos medio muertos. Pero mire el verso 31. Dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo.
Aquí vemos dos hombres religiosos, un sacerdote y un levita. Conocían los estatutos de Dios, que eran hombres dedicados al servicio de Dios, al sacerdocio. Dice la Biblia que los dos lo vieron en la necesidad de este hombre, pero los dos pasaron de largo. Hombres sin afecto natural. ¿Está de acuerdo conmigo? Hombres sin afecto natural. Y que tal vez en su interior estos hombres religiosos dijeron que si estaba así en esa condición es porque se lo merecía. Este grupo religioso, en su orgullo, en su arrogancia, pensaba que espiritualmente ellos estaban bien delante de Dios, que ellos no necesitaban de misericordia por ser un fariseo, por ser un escriba, por ser un sacerdote, por ser un levita, por ser un intérprete de la ley, cuando en realidad el Señor Jesús les muestra que muestra que eran ellos los que necesitaban de misericordia por su actitud de arrogancia. Por no mostrar misericordia, estaban envanecidos. Ellos se creían especiales por ser el pueblo escogido de Dios. Que no le pase a usted, solo porque usted es cristiano. Ellos pensaban que no tenían esa necesidad. Acompáñame ahí al libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 15, 16 al 17. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y aquí viene el verso clave: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, no sabes que tú eres un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Estos hombres no podían dar lo que ellos no tenían. Este hombre que estaba tirado allí medio muerto representa a la humanidad muerta por causa del pecado. Usted y yo conocemos el Señor, conocemos su camino, pero aún así somos como este sacerdote, somos como este levita, que viendo la necesidad del mundo allá afuera, que se están muriendo y perdiendo sin Cristo, no hacemos nada, solo pasamos de largo. Solo pasamos de largo. Hombres sin afecto natural. ¿Usted se acuerda de Jonás? Un profeta de Dios que huyó de su responsabilidad. Cuando el Señor le da órdenes y le dice: levántate y ve y pregona contra aquella gran ciudad de Nínive. Predícales. Dios le dio un mandato, pero él desobedeció. Jonás huyó de la presencia de Dios, según él. Ahora, pregunta: ¿podremos huir de la presencia de Dios? Entonces, ¿qué pensaba Jonás? Mire, Jonás, el racismo, el odio, el coraje, el orgullo, el no saber perdonar, el hacer muros raciales, el no tener misericordia, llevó a Jonás a tomar esta decisión de huir de su responsabilidad, del mandato que Dios le dijo: levántate y ve. Le hago otra pregunta: ¿qué mandato nos dijo el Señor a nosotros? Ir y predicar el Evangelio. Pero ¿por qué no lo hacemos? Misericordia. Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios y no holocausto.
¿Qué es lo que demanda Dios? Misericordia. Este intérprete de la ley le cita los dos textos bíblicos y le dice, bien has dicho. Porque cuando tú amas a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, lo demás es automático. Eso fluye. Pero tú no puedes dar lo que tú no tienes. Por eso dice el primer texto bíblico que le leí, buena es la sal. Porque es buena la sal. Somos la luz del mundo. Pero si esa sal se hace insípida, ¿para qué sirve? Para nada. No sirve para nada. Regresemos aquí a Lucas 10. Ya entendemos que vino un hombre, iba de camino, iba de Jerusalén a Jericó y fue asaltado y lo despojaron de absolutamente todo. Y vino un sacerdote y lo vio tirado y no le importó y pasó de largo. Vino un levita e igual, de la misma manera, no le importó, no se movió a misericordia. Y el verso 33 dice, pero un samaritano que iba de camino, él sí iba en ese camino. Si usted se fija que en el verso 31 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. No iba en el camino. El levita llegando cerca de aquel lugar. Pero un samaritano que iba de camino. Esto es un cuadro de Cristo. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dice. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Verso 34. Y acercándose. Aquí vemos claramente que es Dios quien se acerca al hombre y no el hombre a Dios. Romanos 3, 10, 11 y 12 claramente nos lo dice. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Cuando el Señor nos restaura, nos da esa salvación, Él sana nuestras heridas. Con su sangre preciosa nos lava, nos limpia, nos purifica y nos da su Santo Espíritu. Y cuida de nosotros, tal como este samaritano lo hacía. Lo montó en su cabalgadura y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. No le dijo, cuídamelo, cuídamele, algo personal, mío, mi propiedad, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, este samaritano fue más allá de sus propias fuerzas. Así es el Señor nos da sobreabundantemente y nos cuida bajo cualquier circunstancia. Y le dice, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y le hace la pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos del ladrón? De los ladrones. El intérprete de la ley, él dijo, el que usó de misericordia con él. Si usted se fija, tanto era el odio de estos judíos, ni se atrevió a decir el nombre, ni se atrevió a decir el samaritano. Usted sabe que estos se odiaban. El que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Mire, en una ocasión, estando en el trabajo, estaba mi cuñado conmigo y lo invito a comer conmigo. Y vamos, estaba en una cuadra del restaurante, vamos, y era el tiempo de invierno.
pero fríísimo. Yo tenía una pantalonera, mi pantalón térmico y como 3 chamarras. Y vamos, y aquel frío, pero tremendo. Y llegamos, y bien calentitos nos sentamos, ordenamos, y de repente entra un mendigo, un homeless. Y él rogaba, le decía: permíteme solo de estar aquí. Regálame un cafecito. Y yo te prometo que te limpio todo tu local afuera. Dijo la señora: ahí está tu café. Con mi cuñado ordenamos la comida y a él le sirven el plato primero que nosotros, ¿verdad? Pero miren, nos llevamos una sorpresa tremenda. Este hombre, con una chamarrita, con un frío pero tremendo, que a saber cuántos días estaba ya pasando una prueba, una tribulación, pero con hambre, con sed, con frío. La señora del local le sirve un plato de comida. Este hombre se quebrantó, lloró. Y le dijo: gracias, si supieras que llevaba 3 días sin comer. 3 días sin comer. Y le dijo: no tengo cómo pagarte, pero te voy a limpiar allá afuera. No te preocupes, así está bien. Y el hombre necio y terco: te voy a limpiar, así está bien. Y para nuestra sorpresa, antes de empezar a comer, este hombre cierra los ojos y se pone a orar. Pero no es una oración como la que usted y yo hacemos. Y se pone a orar. Ese hombre lambió ese plato como usted no tiene idea. Recibimos la comida con mi cuñado y yo. Y usted sabe cómo es el incrédulo, rápido a comer. Y digo: espérese, vamos a orar. Empezamos a orar y este hombre también con nosotros. Desde ahí yo no entendía. Y terminamos de comer y según nosotros, movidos a misericordia, mire, yo tenía 2 billetes, uno de 5 y uno de 100. Yo le di el de 5 y mi cuñado le dio el de 10. Le dimos $15. Pero miren, este hombre quería pagar su plato con ese dinero, no teniendo nada, y lo que tenía lo quería dar. Cuando yo tenía 2 billetes de 100 y era tan miserable que no le podía dar el billete de 100. Cuando él no tiene nada, él quiere dar lo que incluso no es de él. Y él pagó su comida y se quedó sin nada. Y yo digo: wow, me sentí miserable. ¿Por qué? Porque no hacemos misericordia con el prójimo. Este hombre se quebrantó de tal manera que incluso la señora del local le dijo: regresa mañana, te voy a dar comida. Se puso a limpiar afuera el local, a pesar de que le dijo que no. Y yo me quedé en mi corazón: wow, soy miserable. Cuando Santiago nos dice en el capítulo 2, que la fe sin obras es muerta. Nosotros estamos como este Lot, paralizado. Vienen los ángeles y le dicen: levántate, date prisa, sal de la ciudad para que no perezcas. Incluso Lot la pensó, hasta que los ángeles lo agarran de la mano y lo sacan. Así estamos como ese Lot. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora usted contéstese la pregunta que le hice. ¿Usted se considera una persona sin afecto natural? Se tiene que predicar el evangelio.
Incline su rostro. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Señor, tu amor, tu misericordia es tan grande, Señor. Wow. Perdónanos porque no mostramos esa misericordia, Señor, que tú también demandas de nosotros. Al rayar el alba, sabemos que tú vienes. Al rayar el alba, ayúdanos a llevar tu palabra, tu mensaje. Señor, te pedimos perdón como iglesia. Muchas veces somos como estos hombres sin afecto natural. Qué tristeza. No mostramos misericordia. Conociéndote a ti, solo somos religiosos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, sensibles. Así como cuando tú tuviste aquel encuentro con la samaritana, que tú le dijiste, si tan solo supieras el don de Dios, no me darías, me pedirías. Lo que pasa, Señor, que no les dejamos saber. Si tan solo supieran. Cuando iba el eunuco y se acerca a Felipe, y Felipe le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Señor, hacen falta, Señor, valientes como Felipe, que se tome el tiempo, la dedicación, la pasión de desmontarse en esa carreta, de explicar tu palabra. Señor, apiádate de nosotros, te lo rogamos en tu nombre y te doy gracias. Amén y amén, Señor. Dios les bendiga, Dios.